Adelante. Shalom, bienvenidos a todos, bienvenido Eliezer, bienvenidos a todos los compañeros y compañeras. Aquí estamos en esta clase después de las fiestas de Sukkot. Tienes que apuntar aquí en el chat que es para todos o algo parecido. Bueno, bien, nosotros empezamos la clase de esta noche. Vimos que al no poder participar en la gran batalla entre los filisteos y el ejército de Israel, está el grupo formado por David y sus 600 hombres que se ven obligados a regresar a su casa en Ziklag, donde estaban. Shalom Lupe, bienvenida. Y cuando llegan a Ziklag se dan cuenta de que la ciudad está quemada, les han saqueado la ciudad y luego han quemado la ciudad. No encuentran cadáveres, por lo tanto todos han sido raptados. Y empiezan la persecución tras la banda esta que les ha asaltado el lugar. Y vimos en el versículo 11, hallaron un hombre egipcio en el campo y lo tomaron a David y le dieron pan y comió y le abrevaron agua y le dieron un pedazo de pan de higo y 2 uvas pasas y comió y volvió su espíritu a él. Porque no había comido pan, había bebido agua en 3 días y 3 noches. Todo esto lo vimos ya en la clase anterior. Vimos también el versículo 13 y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven egipcio, siervo de un amalequita y me abandonó mi amo. Pues enfermé hoy hace 3 días. Vimos el maltrato que daban los amalequitas a sus esclavos, etc. Y continúa diciendo, versículo 14, nosotros nos extendimos contra el Negev del Creteo, contra el de Yehudá y contra el Negev de Caleb y Ziklag, y a Ziklag que quemamos a fuego. Vimos el significado también de este nombre, creteos, los creteos que al parecer se refiere a los cretenses, o sea, a los filisteos que procedían de Creta. Seguramente este es el significado. Shalom Sara, bienvenida. Ok. Y entonces David le dice al joven egipcio este. Versículo 15. Y le dijo David, ¿me bajarás a esta banda? ¿Estás dispuesto a enseñarnos el camino? Tú sabes dónde acampan. Tú eres esclavo de uno de ellos. Tú sabes dónde está vuestro campamento. Están en el desierto y es muy difícil allí encontrar las pistas en algunos lugares. Es muy difícil saber de dónde proceden. Y el esclavo le contesta, júrame por Dios si me matarás y si me entregarás en manos de mi amo. Y te bajaré a esta banda. Si tú me lo juras, entonces yo estoy dispuesto a cooperar contigo. Vamos a ver. No se puede. ¿Por qué no se puede? Vaya usted a saber. Empezamos con el problema este. Como dice esto, si me entregarás. No está, no lo tengo aquí. Bueno, esto por lo visto ya lo vimos en la clase anterior. Si me entregarás, ¿dónde está esto? No lo tengo aquí. Y si me entregarás. Bueno. Ok, bueno, pues vemos aquí. Ya vimos que esta frase, júrame que no,
que no me entregarás. Esto es lo que diríamos nosotros en castellano. En hebreo se expresa con un sí condicional. Júrame si me entregarás. Y tiene este significado negativo. El esclavo teme que David aproveche de él para lo que necesita y que luego lo mate. Seguramente es lo que está acostumbrado a ver tanto en Egipto como entre los amalequitas. Los cautivos eran para sacarles todo el provecho posible y luego deshacerse de ellos. Usar y tirar. Esto está de moda hoy en día. También teme que David, a quien desconoce, lo entregue a su amo amalequita y para él viene a ser lo mismo que la muerte o incluso peor. El trato que recibía en casa de su amo debía ser pésimo. En aquellos tiempos todos conocían las condiciones de los esclavos y también en Egipto tenían esclavos, por supuesto. Perdón. Pero el trato recibido en casa de la malequita debía ser tan denigrante e insoportable que el pobre esclavo lo temía más que a la muerte. En la Torá se habla de la esclavitud, ya que hace hasta pocos siglos era impensable concebir una sociedad sin ellos. Hace apenas 100 años aún había en Extremadura y en La Mancha yunteros y braceros sin ningún tipo de derechos sociales, las grandes luchas que tuvieron por sus derechos durante la República antes de la Guerra Civil Española. Estoy hablando de España, es un lugar cuya historia deberíamos conocer. Estos eran esclavos, estaban atados a la tierra, no podían librarse de sus amos. Y hoy en día también sigue habiendo diversos tipos de esclavos, incluso en países que se consideran desarrollados, y hemos hablado de esto anteriormente. De todos modos, los esclavos en la Torá tienen sus derechos que les concede el Creador como personas humanas, castigando a sus amos por el maltrato y dando pena de muerte al dueño en caso de que murieran por este maltrato, cosa impensable en cualquier otra sociedad hasta hace muy poco tiempo. El amo deberá darle al esclavo la misma comida que él come, deberá dejarle descansar en Shabbat, etc., hasta el punto de que el Talmud dice que quien compra un esclavo se está comprando un amo para sí mismo, porque los derechos que tenían los esclavos ya hace, por lo menos en tiempos del Talmud, pero el Talmud no hace más que recoger las leyes que conocemos, pero esto está puesto por escrito hace más de 1600 años, cosa que en cualquier otra sociedad del mundo era impensable. Se burlaban de los judíos, los romanos y los griegos se burlaban de los judíos que dejan descansar a sus esclavos en Shabbat. Ok. Versículo 16. Y lo bajó, y aquí que están desparramados sobre toda la tierra, comen y beben y celebran por el gran botín que han tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente, y no escapó nadie de ellos, más que 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Esto tampoco quiere abrírseme, pues vamos a abrirlo por aquí. 400 jóvenes. Dice Francesc que hoy en día en Mallorca existen camareras de piso en los hoteles, auténticas esclavas, sin hablar de las esclavas sexuales que hay en todo el mundo. Bueno, está claro que hay todo tipo de inmigrantes que vienen de otros países y que están en condiciones de pura esclavitud. Les quitan sus dueños, sus nuevos amos, le quitan el pasaporte y las tienen allí. Bueno. En fin, bueno, entonces en el judaísmo, como ya digo, incluso los esclavos tienen sus derechos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vimos que
David y sus hombres atacan al campamento amalequita y consiguieron escapar unos 400 hombres. Esto nos da una idea del tamaño del campamento amalequita. Si solo 400 pudieron escapar, significa que los que cayeron eran mucho más numerosos. Tal vez si hubiera llegado David con todos sus hombres, hubiera podido exterminar por completo a nuestro gran enemigo Amalek, según la orden divina. Ya vimos que Shmuel ordenó su exterminio a Shaul al establecerse en su reinado. También David recibe esta oportunidad al comenzar su época de gobierno. Maimónides, citando el Talmud, dice que cuando Israel regresen a su país después de la diáspora tendrán 3 mandamientos a cumplir. En primer lugar, nombrar un rey de la estirpe de David, construir el templo y exterminar a Amalek. Y parece ser que estos dos últimos dependen directamente del primero, o sea, que el rey será el responsable de la construcción del templo y de la guerra de exterminio contra los amalequitas, cuyo actual paradero desconocemos. Al parecer, las anteriores incursiones de David en el campo de Amalek estaban enfocadas ya para el cumplimiento de esta orden. De todos modos, tanto Shaul como David no son capaces de llevar a cabo la misión. Bueno, pues cuando llegue el momento, que no sé cuándo será, ya sabrá nuestro futuro rey qué hacer y cómo hacerlo. Sí, el Amalek es el mal absoluto, efectivamente. Bueno, versículo 18. Y salvó David todo lo que habían tomado Amalek, y a sus 2 mujeres salvó David. Y no les faltó desde pequeño hasta grande, y hasta hijos e hijas y botín, y hasta todo lo que habían tomado para sí. Todo lo devolvió David. Y tomó David todo el ovino y el vacuno, significa el ganado ovino y el ganado vacuno. En hebreo hay una palabra para cada uno de ellos. El ganado ovino se llama tzon, e incluye también a las cabras, y bakar, que es el ganado vacuno. Tomó David todo el ovino y el vacuno y guiaban delante del ganado y decían: este es el botín de David. No les faltó, este tampoco quiere abrirse, pues la abrimos por aquí. No les faltó, o sea, que consiguieron rescatarlo todo y no les faltó nada en absoluto. Los amalequitas lo estaban celebrando, pero aún no habían tenido tiempo de degollar los animales que habían capturado. Un verdadero milagro. Estaba el botín en sí antes de ser repartido, y había también la presa, lo que cada uno había tomado por su cuenta. Son 2 tipos de repartición que se hacían durante cuando saqueaban el campo del enemigo, las ciudades enemigas. Había 2 cosas diferentes: estaba el botín y estaba la presa. Y cada uno tiene sus leyes por diferentes. Bueno, no viene a caso todo esto. Dice aquí que de todo esto no faltaba nada, no tan solo de lo que habían capturado en Ziklag, sino también de lo que habían robado en la zona del sur de Yehudá. Todo esto lo recupera David y se lo lleva de regreso a casa, bueno, donde había estado anteriormente su casa. Es algo más que un golpe de suerte, puesto que normalmente los bandoleros quieren disfrutar de la presa tomada y lo primero que hacen es degollar a algunos de los animales capturados. Está claro que esta victoria ya les levanta a todos la moral, les devuelve la sonrisa a la cara y les devuelve su confianza en David.
En el versículo 20 lo expresa diciendo que sus soldados guiaban delante del ganado y decían: este es el botín de David, que era algo de lo que estaban orgullosos. Dice el versículo 20, el 21. Y vino David a los 200 hombres que se rezagaron de ir tras David, y los habían dejado en el torrente Besor. Y salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y se acercó David al pueblo y les preguntó por su paz. Preguntar por la paz de alguien es preguntar por su salud, preguntar cómo te va, etcétera, etcétera. En hebreo se dice preguntar por su paz. Versículo 22. Y contestó todo hombre malvado e indigno de los hombres que fueron con David, respondieron y dijeron: puesto que no fueron conmigo, no les daremos del botín que hemos salvado, más que a cada hombre su mujer y sus hijos, y guíen y vayan, que cojan esto y que se vayan. Hombres malvados e indignos. Aquí se me ha vuelto. Recordemos que entre los soldados de David había todo hombre apurado, todo hombre que tenía acreedores y todo hombre de alma amargado. Todo esto lo vimos en el capítulo 22. Llevan varios meses con David, pero aún no han sido capaces de aprender el gran mensaje que el alumno del profeta Shmuel les trae. David era alumno del profeta Shmuel. Tal vez hubiera entre ellos algunos conversos filisteos que se habían prendado de David, como vimos en la clase anterior, pero que aún no habían tenido tiempo para integrarse en el modo de pensar del pueblo de Israel. Y entre todos estos hombres, precisamente entre los más aguerridos, había también malvados e indignos. Este calificativo indigno es la traducción del hebreo bliya'al, que más bien indica sin yugo o sin nadie por encima. Como vimos cuando hablamos de Nabal el Carmelita, ya lo vimos esta palabra varias veces anteriormente. Esta gente son malvados e indignos. En primer lugar, a pesar de estar dispuestos a devolver a cada uno su mujer y sus hijos, muchas gracias, no estaban dispuestos a devolverles ni siquiera otros objetos que sin duda eran suyos, escudándose en la halajá que dice que desde el momento en que cayeron en manos del enemigo, ya su antiguo dueño pierde su potestad sobre aquellos objetos y ahora pertenecen a quien los haya rescatado. Esto es una halajá. Bueno, pues estos malvados e indignos no están dispuestos a devolver objetos que saben que pertenece a su compañero. Y en segundo lugar, porque no muestran nada de compañerismo, de ser partícipes de un grupo de camaradas que deberían ayudarse mutuamente sin mezquindades como las que demuestran, con la excusa de que habían quedado rezagados, sin querer aceptar que la participación de la retaguardia es imprescindible para la victoria de la vanguardia. Versículo 23. Y dijo David: no hagáis así, hermanos míos. Lo que nos ha dado el Señor y nos ha guardado y ha dado la banda que vino contra nosotros en nuestra mano. ¿Y quién nos escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda sobre el bagaje. Juntos repartirán. Y fue desde aquel día hacia arriba, y lo estableció como decreto y juicio para Israel
hasta el día de hoy. Dice David, ¿quién nos escuchará? No quiere abrirse aquí de pronto. ¿Y quién nos escuchará? Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí ahora. ¿Quién nos escuchará? O sea, ¿quién nos va a hacer caso? Sería una gran injusticia tan flagrante que nadie os haría caso. Dice el Midrash, no dice el versículo desde aquel día en adelante, sino desde aquel día hacia arriba. O sea, lo sabemos desde arriba, desde siempre, desde antes. Lo hemos aprendido de Abraham cuando salió a rescatar a su sobrino Lot, en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 14. Le ayudaron Aner, Eshcol y Mamre, unos amigos que tenía, que quedaron a guardar sus propiedades mientras él iba a perseguir a los 4 reyes de Mesopotamia. Cuando el rey de Sodom le pide, en contra de la ley y de la costumbre, que Abraham le devuelva lo que le habían quitado los reyes de Mesopotamia, Abraham le contesta que él puede renunciar a lo que le pertenece, o sea, lo que él ha rescatado y que es mío, yo no tengo problemas en devolvértelo. Pero Abraham no puede renunciar a la parte que les corresponde a sus amigos, aunque no hubieran participado en la batalla en sí. O sea que vemos aquí que Abraham ya había obrado de este modo, que repartió el botín no solamente entre aquellos que participaron en la batalla en sí al perseguir a los 4 reyes de Mesopotamia, sino que también lo repartió entre aquellos que habían quedado en la retaguardia guardando sus propiedades. Muy bien. Por lo tanto, lo que dice aquí el versículo 25, fue desde aquel día hacia arriba y lo estableció como decreto y juicio para Israel hasta el día de hoy. Esto aparece en el Talmud, lo introducen en la Halajá, Maimónides lo cita, todo esto en los libros de los reyes y de sus guerras. Versículo 26. Y vino David a Ziklag y envió el botín a los ancianos de Judá, a su prójimo, diciendo, heos aquí una bendición del botín de los enemigos del Señor, a los de Betel, y a los de Ramot del Negev, y a los de Yatir, y a los de Aroer, y a los de Sifmot, y a los de Eshtemoa, y a los de Rajal, y a los de las ciudades del Erechmelita, a los de las ciudades del Kenita, a los de Jormá, a los de Ashan, a los de Ataj, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde habían andado David y sus hombres. Tampoco quiere abrirse. Envió el botín. Envió el botín. No es la primera vez que lo hace. Vamos a ver si se abre vuestra página. Ahí está. No es la primera vez que envía el botín. Esta era su costumbre desde que se escondía en el desierto de Judá y tenía sus incursiones en territorios de los filisteos, y luego cuando estuvo con los filisteos y hacía sus incursiones en territorios de los amalequitas. El botín que tomaba era lo que los enemigos habían robado de tierras de los israelitas. David no hacía más que recuperar lo robado. El problema era que no sabía a quién pertenecían exactamente. En realidad, como ya hemos visto, tampoco podemos decir que les pertenecían, puesto que desde el momento en que habían sido saqueados,
y habían perdido la propiedad, la potestad sobre lo robado. Los antiguos dueños, ya no es tuyo, te lo han quitado, te lo han robado y has perdido toda esperanza de recuperarlo. Esta pérdida de esperanza de recuperarlo es lo que te hace perder la propiedad sobre lo que era tuyo. Y cuando David lo recuperaba, le pertenecía a él, como vimos con el texto de Abraham y el rey de Sodom. Por lo tanto, David podía repartir el botín como le pareciera mejor, sabiendo que había sido robado de estas tierras de Judá, como hemos visto aquí, a los de Betel y a los de Ramón del Negev, etcétera, etcétera. Todos estos son ciudades que están en el sur de la zona de la tribu de Judá. Son ciudades, en parte sabemos dónde están. Betel no es el Betel que conocemos hoy en día, es otro Betel que estaba en Yehudá, que aparece en el libro de Yoshua, aparece como ciudad de Yehudá, aparte del Betel que está en la tribu de Benjamín, que es el que nosotros conocemos. La ciudad, tierras ocupadas, de momento solamente hablamos de botín, de objetos. Solamente hablamos de objetos. Esto es lo que se habían llevado los amalequitas, se lo habían llevado a su campamento en el desierto. No se trata de tierras. En general, cuando se habla en cuanto a tierras ocupadas, hay una halajá especial que dice que la tierra no es robable. No se puede robar una tierra. Tal vez en otra ocasión hablemos de esto porque tiene mucha importancia, pero no puedo extenderme ahora sobre este tema. Es muy importante saberlo, pero de momento, como ya digo, no puedo hablar de esto, ¿de acuerdo? Es algo diferente. Las tierras ocupadas es otra cosa. Ok. Bueno, entonces vemos aquí que esto es lo que había estado haciendo en estos meses en que había estado huyendo de Shaul y se había escondido primero en el desierto y luego en tierras en tierra de los filisteos. Todo este tiempo había estado devolviendo a las ciudades del sur de la tribu de Judá, les había estado devolviendo el botín que en realidad les pertenecía, aunque él no podía saber a quién pertenecía exactamente, pues les repartía, les daba regalos, así, del botín que él había salvado, que había recuperado, y se lo entregaba a aquellas ciudades que sabían que habían padecido de estos saqueos de los amalequitas. Esto me refería anteriormente cuando hablamos de lo que hacía David con su gente, con sus 600 soldados, los 600 hombres que venían con él. Esto es lo que hacían. Tenían sus incursiones en campo de los filisteos al principio y luego en campo de los amalequitas, pero lo que hacían era luego todo lo rescatado, lo devolvían todo íntegramente a las ciudades saqueadas, aunque no pudiera ser capaz de reconocer a quién pertenecían exactamente. Capítulo 31. Y los filisteos luchan contra Israel. Y huyeron los hombres de Israel de ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Hombre, esto se abre. La batalla comenzó mal y acabó peor. Venían con pocos ánimos, asustados ante la abrumadora superioridad numérica de los filisteos.
Al parecer, tampoco Shaul estaba en buenos ánimos después de su entrevista con Shmuel en la noche anterior, que le había predecido que al día siguiente, o sea, al final del día de la batalla, estarían juntos en ultratumba. Carecían por completo de autoconfianza, uno de los ingredientes más importantes a la hora de entrar en combate. No tardaron en rehuir el enfrentamiento. La Mishnah, en el Tratado de Sotá, al hablar de las leyes relacionadas con la guerra, por supuesto que también hay alajás sobre este tema importante. Al hablar sobre las leyes relacionadas con la guerra, dice que en el momento en que empieza a haber deserciones, comienza la derrota. En la Mishnah y el Talmud, en este mismo tratado de Sotá, se mencionan los versículos de la Torá, el libro de Dvarim, Deuteronomio capítulo 20, que hablan de la confianza que debemos tener en el Creador al salir al combate. Versículos que ya conocemos, en parte ya los hemos visto. Veámoslos de nuevo. Capítulo 20. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballo y carro, gente más poderosa que tú, no les temas, pues el Señor tu Dios está contigo, quien te hizo subir de la tierra de Egipto. Y ocurrirá, al acercaros a la guerra, se allegará el sacerdote y hablará a la gente, y les dirá: escucha, Israel, vosotros os acercáis hoy a la guerra contra vuestros enemigos. No os enternezca vuestro corazón, no temáis ni os quebrantéis ante ellos. Porque el Señor vuestro Dios, quien va con vosotros para luchar por vosotros con vuestros enemigos, para salvaros. Y hablarán los alguaciles al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha construido una casa nueva y no la ha inaugurado? Que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la inaugure. ¿Y quién es el hombre que ha plantado una viña y no la ha profanado? Profanarla significa que en los primeros 4 años está prohibido consumirla, el fruto. En el 4.º año tiene que extraerse todo el fruto consagrado. El 4.º año todo el fruto es consagrado y hay que traerlo ante el templo, y allí se profana ante el templo, o sea, se paga un rescate que se entrega a los sacerdotes, y entonces puedes comer el fruto este después de haberlo entregado en el templo, te lo devuelven y puedes empezar a consumirlo. Entonces, ¿quién es el que ha plantado una viña y no la ha profanado? Que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la profane. ¿Y quién es el hombre que ha desposado una mujer y no la ha tomado? O sea, que se han comprometido en matrimonio pero no se han casado. Que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la tome. Y añadirán los alguaciles a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre que teme y tiene corazón tierno? Que vaya y regrese a su casa y no funda el corazón de sus hermanos como el suyo. Se ha fundido, debería ser un corazón de hierro, de acero, pero este corazón se ha fundido. Pues que regrese a casa y que no influya mal en sus compañeros. Y sucederá cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, nombrarán capitanes de tropas a la cabeza del pueblo, etcétera, etcétera. Y vemos lo que dice: no se enternezca vuestro corazón, no temáis ni os quebrantéis ante ellos. Y luego dice: ¿quién es el hombre que teme y tiene corazón tierno? Que vaya y regrese a su casa y no funda el corazón de sus hermanos como el suyo. Maimónides, en las alajás de los reyes y de las guerras, en el capítulo 7, añade: y después de que entre
a las filas de combate, el soldado debe confiar en la esperanza de Israel. Este es uno de los nombres de Dios, la esperanza de Israel, Mikveh Israel, en quien les salva en tiempo de angustia. Dios nos salva en tiempo de angustia. Y debe saber que sale a luchar por la veracidad del Creador. Y debe poner su alma en su mano, o sea, ser temerario, y no debe temer ni amedrantarse. Y no debe pensar en su mujer y sus hijos, sino que debe borrar su recuerdo de su mente y ocuparse solo de las necesidades del combate. En el momento en que empiezas a pensar en tu mujer y en tus hijos, pues empiezas a hacer todo lo posible para sobrevivir. Tú no vas a la guerra para sobrevivir, vas a la guerra para ganar. Son dos modos diferentes, muy diferentes de pensar y de comportarse. El que piensa solamente en sobrevivir, pues rehúsa el combate. El que piensa en ganar el combate, pues lo que hace es atacar con todas sus fuerzas. Vuelvo a las palabras de Maimónides. Y todo aquel que empieza a pensar y meditar en la batalla y se asusta a sí mismo, transgrede el precepto que dice: no se enternezca vuestro corazón, no temáis ni os quebrantéis ante ellos. Dice Miquel que es difícil de comprender hoy en día. Sí, estoy de acuerdo. Y no solamente esto, dice Maimónides, sino que toda la sangre de Israel pende de su cuerpo, de su cuello. Todo esto depende de ti. Y si no vence y no hace la lucha con todo su corazón y toda su alma, es como si derramara la sangre de todos los demás, puesto que dice